más en la Castilla-La Mancha. O sea, veníamos por la carretera, ¿no? Y veíamos almendros, claro que viles sí, porque si no nos mancha. Olivos, pero los almendros cada vez más se van viendo, ¿no? Pistachos también se ven, pero de la carretera cada vez mucho menos. Y luego, pues, vamos a un mercado de eslogan, queremos que lo conozcáis, ¿vale? Para eso lo vamos a explicar. Luego queremos que conozcáis cuál es la realidad de España, en Castilla-La Mancha, en particular de Ciudad Real. Porque a veces yo creo que la foto, a ver, no quiero asustar, que conste, ¿eh? Lo que quiero es que tomemos conciencia de lo que estamos plantando y de que eso hay que producir y que eso hay que vender. Si producimos pero no vendemos, no funciona eso, ¿vale? Y luego os voy a contar las novedades de la PAC, pero no lo hemos contado ayer, porque me voy a centrar solamente en tres figuras que creo que son importantes. Una que va a ser la organización de productores, que es la intervención sectorial de frutas y hortalizas, donde hay mucho dinero para hacer muchas cosas, ¿vale? Si nos organizamos. Otro que van a ser los ecoregímenes, que ya seguro que os hablé ayer de ellos, pues aplicado a frutos secos. Y luego la ayuda asociada, nueva que hay, no es nueva porque ya estaba, pero la hemos rediseñado, y es verdad que Mancha sí que es de las zonas que más ha perdido, pero bueno, os voy a explicar un poco por qué se cambia la ayuda de frutos secos, ¿vale? Para que también entendáis un poco a veces las decisiones que se toman en los despachos, pues a qué se deben, ¿no? Me acompaña mi compañero Aníbal, que es un máquina en todo lo que se pone, es un gran experto en olivar, porque es de otras subdirecciones y no sabe de olivar, pero no vamos a meternos en otras competencias que luego la gente se ofende. Y ahora es un grandísimo experto en cítricos, pero realmente es un gran experto en el contexto internacional. Es decir, que hay sabiduría a este respecto. Así que te doy la palabra y luego paso. Yo voy pasándolas. Sí, no te preocupes. Buenas tardes a todos. La verdad es que cuando te hacen una presentación de estas características, lo único que puedes hacer es defraudar. Pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias a Angélica. Yo creo que la puede más el cariño que la objetividad, pero en cualquier caso será lo que se pueda. Bueno, en principio, bienvenidos a todos. Felicitar al Ayuntamiento y al concejal Gabriel por estas. Hemos estado echando un vistazo al programa de las jornadas que nos parece magnífico. Además, creo que es la 9ª edición ya, por lo cual quiere decir que está bien, porque si no, cuando las cosas no van bien se dejan de hacer, ¿no? Y bueno, pues como comentaba mi compañera Angélica, yo lo que voy a hacerles es una contextualización del panorama internacional relativa a la almendra y al pistacho. Yo no soy experto en esto, ni mucho menos, bueno, no soy experto en nada, pero menos en esto, pero en cualquier caso, precisamente por eso quizás es como, no le voy a decir muchas cosas, quiero que las 4 pinceladas que les ponga en este acto, pues les sirva un poco para enfocar en dónde nos encontramos, ¿no? La superficie mundial de frutos secos en general, y cuando digo frutos secos estamos englobando tanto a la almendra, al pistacho, a las nueces, a las avellanas, etcétera, etcétera. Aproximadamente en el mundo se cultivan 7,2 millones de hectáreas de frutos secos. Ello nos origina una producción en números redondos, estamos hablando de datos globales y de medias, ¿no? De 16,2 millones de toneladas. Eso para contextualizar cuál es la bolsa de este diapositiva que tienen. Pueden ustedes ver que la producción, la superficie es la izquierda, y es que si me pongo la gafa no veo y la izquierda tampoco. No deja de ser un problema, ¿no? Igual, no, estoy. Entonces, en esta diapositiva lo que les hemos puesto ha sido la evolución de la superficie. Al margen de los datos, de que la superficie media de almendra son 2,2 millones de hectáreas, de esas 7,2 que hablábamos en el contexto general, y
representa el 30% de la superficie total de frutos secos y de la producción, que son 4,2 millones de hectáreas y que representa el 26% de la producción total de frutos secos. En el caso de la almendra es el fruto seco que ocupa el primer lugar en el ranking de producción de frutos secos, ¿no? En el caso del pistacho tenemos una superficie media de 858.000 hectáreas que representa el 12% del total de frutos secos y el 7,4% de la producción, que supone 1,2 millones de toneladas. En el caso de la almendra era el primero, en el caso del pistacho es el sexto. En cualquier caso, yo lo que quiero que vean, sobre todo en la gráfica, es la evolución positiva que se ha producido en estos últimos años, desde el 2010 hasta el 2020, que recoge la información. En el caso, vean ustedes que es tan positiva que ha habido un incremento en la producción del 60% realmente del pistacho, y en superficie el pistacho ha subido un 71%. Ven un poco ahí en la gráfica del pistacho, que son las de abajo, un poco cizagueante, y les puede llegar un poco a confusión. Yo no creemos que se trate de que realmente ha habido una minoración de la superficie, sino de que los datos, que en este caso son datos de FAO, posiblemente no registren algunas estadísticas de algunos países. Quiero decir, esto suele ocurrir y es frecuente. Entonces, yo sí que les llamo la atención sobre el hecho de la ascensión. En el caso de la producción de almendra que vemos ahí arriba, pues eso en términos ciclísticos es el turmalén. O sea, ven ustedes que se está poniendo casi vertical, casi en pared, ¿no? Bien, si haces el favor de la siguiente. ¿Quiénes son los principales actores de este negocio? ¿Qué países son los principales productores? Bueno, pues si ven ustedes a la izquierda el pistacho en verde y a la derecha el almendro en marroncito, el que corta el bacalao, entre parte de otros muchos, es Estados Unidos. Estados Unidos produce el 40% de la producción mundial de pistacho y el 57%. ¿Dónde está España? ¿Qué papel juega España? Bueno, pues España no salimos mal parados, somos unos actores bastante importantes. Es verdad que en pistacho, en el ranking, estaríamos en el sexto lugar, evidentemente somos menos significativos que en el almendro, pero en el almendro estamos en el segundo lugar. Y en el caso del pistacho es verdad que estamos en el séptimo lugar, pero se ha incrementado la producción desde el 2016 al 20 en un 155%, cosa que no ha ocurrido en ningún otro país. Y en el caso de la almendra, el incremento ha sido del 109%. Si vemos, por ejemplo, el dato de Estados Unidos, los incrementos han sido del 40%. Y de Australia, que puede ser, que es otro actor importantísimo, que es el tercero en el ranking, de un 27%. Eso nos está dando idea, ya no solamente del papel que jugamos, de si somos importantes en ese ranking, sino del incremento que se está produciendo en estos últimos años. ¿A cuánto se eleva el valor del comercio mundial de almendra y pistacho? Bueno, pues el valor no es desdeñable, estamos hablando de 10.000 millones de dólares. Una pasta, que dirían en mi pueblo. Es un valor muy significativo. Las almendras sin cáscara absorben aproximadamente un poquito más del 50% de esos 10.000 millones de euros, estaríamos hablando de 5.000 y pico millones. Los pistachos en torno un poquito más del 30%, estaríamos hablando de unos 3.300 millones de euros más o menos, y las almendras con cáscara en torno al 15%, estaríamos hablando de 1.500 millones de euros. Hacerles la reseña que la flechita esa que les hemos indicado, si ven ustedes en 2020 hay una bajada en el valor de la comercialización que viene originado por el efecto COVID. Evidentemente, el efecto, o sea, el COVID y todas sus consecuencias sobre la vida de las personas, o sea,
alteró totalmente, no es que no alterase, las alteró sustancialmente. O sea, quiero decir, evidentemente no voy a recordar aquí lo que vivimos, pues eso también tuvo un efecto, evidentemente, en el mercado, con una bajada de la comercialización y, consecuentemente, de los valores de esa comercialización. Bien, ahora vamos a ver en estas siguientes diapositivas, en estas tres siguientes, específicamente de una forma mucho más detallada, quiénes son los actores en este escenario comercial que constituyen los frutos secos, ¿no? Si vemos a la izquierda, representamos los compradores y a la derecha los vendedores. ¿Quiénes son los principales compradores? En este caso, la almendra con cáscara. Dijimos antes que el valor de la comercialización, el valor de las importaciones de almendra con cáscara era aproximadamente unos 1.500 millones de dólares. Vamos a asimilarlos por los euros, más o menos, aunque el cambio, quiere decir, no hay paridad euro-dólar, más ahora que nunca. Me parece que era hace 97 dólares un euro, ¿no? Pero en cualquier caso, para hablar de grandes cifras. Bueno, pues los principales compradores son la India compra el 50% de la almendra que está sometida a intercambios internacionales. Es un gran comprador. El segundo, que aproximadamente compra un tercio de la India. ¿Y nosotros qué jugamos? Bueno, pues ahí nosotros jugamos un papel pequeñito. Compramos realmente por valor de 16 millones, que representa apenas el 1,1%. Ahora, ¿quiénes son los principales vendedores? Pues evidentemente los principales vendedores, como no podía ser de otra manera, es Estados Unidos. Estados Unidos vende por valor de 1.050 millones de euros o de dólares. En este caso, estamos hablando del 70% del valor de lo que se comercia en el mundo. Estados Unidos, recuerden antes, si no se lo recuerdo yo, producía el 57% del total de almendra, en este caso con cáscara, con lo cual vende el 70%, con lo cual evidentemente quiere decir que se aprovisiona también de otros lugares, ¿no? Y en el caso de los principales vendedores, aparte de Estados Unidos, hay otros, años luz, por supuesto, Rusia. Y España pues, juega el mismo papel que juega prácticamente en el caso de compradores, con 15 millones por valor de 15 millones, que, como dije antes, representa en torno al 1,1%. ¿Qué pasa con las almendras con cáscara? Las almendras sin cáscara. Hemos estado viendo que almendras con cáscara por valor de 1.500 millones, ahora vemos las almendras con cáscara que tienen un valor casi de 4 veces más. ¿Quiénes son en este escenario que decíamos antes? Millones, que es el 12% del valor total. Pero aquí sí que España juega un papel importante. Alemania está en la Champions, Alemania está en la Champions y España está en la Champions. Estamos hablando del 10,3%, que supone aproximadamente 570 millones. Y si ahora nos vamos al lado de los vendedores, vemos que el principal vendedor, como no podía ser de otra manera, vuelve a ser Estados Unidos. Además, quiero decir, de calle, ¿no? Esto ya es de posición dominante. El 62%, casi 3.400 millones de euros, o de dólares, perdón. En este caso, el 62% tiene gran distancia, representando aproximadamente un 12,5%, está España, pero también está en la segunda posición. Aquí España sí que es un actor predominante, evidentemente, por la distancia de Estados Unidos, pero evidentemente podemos decir que España es tanto el segundo importador como exportador de almendras sin cáscara. Y ese es un factor muy importante. ¿Qué pasa con los pistachos? Bueno, pues con los pistachos, como decía antes, el valor total está aproximadamente en torno a los 3.300 millones de dólares. ¿Quiénes son los compradores? Bueno, pues los compradores
compradores mundiales es China. En este caso, China compra casi el 30%, es un valor muy importante. En segundo lugar está Alemania, que como vimos antes también era un actor importante, el más importante en la compra de almendra sin cáscara. Y está España, que juega un modesto, pero bueno, modesto cuarto lugar, pero cuarto lugar, con un 3,6% y ocupando el quinto lugar. Respecto a los vendedores, está otra vez Estados Unidos con el 44,5% del valor, produciendo el 40%. Y veis que no está España. España está aproximadamente en el lugar 13 o 14, no, 13 o 14. Evidentemente no es un actor importante. Es que es normal, porque nosotros lo que tenemos son muchas nuevas plantaciones. Sí. O sea, si esta foto la hacemos dentro de 5, 10 años, el panorama será distinto. O sea, eso es importante. Es decir, es como si nosotros somos los nuevos jugadores en un partido que es este, y nosotros vamos a entrar. Pues es importante saber con quién nos vamos a jugar los partidos, ¿no? Pero digo, esto es la foto de dónde vamos a ir a jugar, ¿no? Lo iba a decir mejor que ella, imposible, lo iba a decir. En cualquier caso, bueno, pues yo, en mi modesta contribución a esta jornada, os he hecho un esbozo del panorama internacional y ahora realmente, si queréis aprender y entrar en materia y saber cositas, escuchar a mi compañera Angélica, que seguramente lo conseguiréis. Muchas gracias a todos. Aquí estoy de las compañeras sin más, ¿eh? Bueno, yo voy a contaros, vamos a ir focalizando, ¿vale? Esto está en el mundo y ahora vamos a ir haciendo como un tour hasta llegar a España, ¿vale? Entonces, ¿con quién vamos a competir en el mercado europeo? ¿Quiénes son los que producen frutos secos? Bueno, la almendra la producimos en España, Italia y Portugal básicamente, también está Grecia después, ¿vale? Pero bueno, el ranking que somos como los 3 principales productores de almendra. España es de largo la que más produce en Europa, ¿vale? Pero de largo. Y además con crecimientos, como os digo ahí, entre 2020 y 2017 hemos multiplicado, o sea, al 50%, no multiplicado, sino que al 50% de crecimiento. Italia está bajando. Italia baja, le pasa también a Avellana, o sea, en Italia los frutos secos los está dejando un poco de lado. Y Portugal, otro gran actor con el que estamos al lado, ¿vale? Y con el que muchas empresas nuestras, o de nuestra gente de España, también están ahí en Portugal, ¿vale? Para que lo tengamos claro. ¿Qué pasa? Portugal está creciendo todavía más que porque también venía desde más abajo, hay que decirlo. Y luego pongo los otros frutos secos porque Eurostat, nosotros somos muy de datos, ahí os ponemos siempre la fuente donde miramos, ¿no? Y Eurostat no nos distingue pistacho. Entonces hemos dicho, bueno, ¿cómo están el resto de frutos secos? Entonces, en el caso de los restos de frutos secos, España también es la principal productora, ¿vale? Destacan dos producciones, pistachos y nogales, son los que se están creciendo más, ¿vale? Son los dos que están en crecimiento, en expansión, junto con la almendra. En Italia, el otro cultivo de frutos secos, ¿cuál es? La avellana. Italia es la gran productora de avellana de Europa, a la que está expulsando, lógicamente, Turquía. Turquía, poco a poco, está consiguiendo cada vez más mercado y entonces Italia está dejando. Es una avellana que intenta apostar por calidad, porque ya sabéis cómo es Italia, ¿no? Alguna circulación de oliva, lo mejor siempre. Aunque nos lo compran nosotros luego lo vendan, pero da igual, es lo mejor. Pues con la avellana está pasando un poco igual, pero es Turquía que está expulsando. Y luego Grecia, que en Grecia el motivo fundamental es la nuez. Y esto también es el tercer productor de frutos secos enorme, pero es con la nuez, la mayoría, luego está la almendra, ¿eh? Pero bueno, para que sepamos un poco. Estas son curiosidades y luego está muy bien tomando una caña y diciendo, ¡ay, quién es el tercer productor de almendra de Europa! ¿Eh? Ya lo sé. Bueno, realmente, o sea, nosotros desde el Ministerio siempre consideramos que este sector de frutos secos es normal que esté creciendo, porque es que es un producto que tiene muchísima demanda. Como no hay unas estadísticas de consumo, no podemos mirar cuánto se consume, nosotros siempre miramos a lo que se comercia. Porque si aumentan las importaciones de la Unión Europea, es decir, todo lo que compra la Unión Europea, es que hay demanda. Es así, lo vemos siempre, ¿no? Y como veis, claramente por la línea de tendencia, es muy creciente, ¿vale? Estamos hablando de 5 años, de 2016 a 2021, hemos crecido, la demanda ha crecido un 26%. ¿Vale? O sea, es normal que la gente esté apostando por los frutos secos.
abastecedor de la Unión Europea. ¿Lo veis? Nos mete, pues, bueno, nos mete, bueno, nosotros no compramos, que luego exportamos, que somos grandes exportadores. Pues la Unión Estados Unidos es el 55% del total que entra en Europa. ¿Vale? Todo de lo que entra en Europa, el 55% es Estados Unidos, con tendencia al alza. Este no es un sector en el que Estados Unidos esté establecido. No, está creciendo. Está poniendo más superficie y consiguiendo más producción. ¿Vale? Si resulta muy negativo y luego nos cortamos las venas, no es mi intención, pero es que es por si acaso, para que sepamos un poco. Luego, España va a ser de la Unión Europea un 15%. ¿Vale? Somos el 15%. Os digo, de lo que producimos nosotros, vendemos más lo que reexportamos, y mucho, que tenemos muchos clientes a los que abastecemos. Y luego, en tercer lugar, está Australia, que como veis está mucho más atrás que nosotros, y ese tiene una tendencia a la baja. Es decir, Europa interesa pero hasta cierto punto. Tiene a India, tiene a China mucho más cerca. Europa ha perdido para él el interés que tenía años atrás, ¿vale? Y luego los valores unitarios. En este caso, nosotros somos muy de decir que esto no es solo cuestión de producir, sino que vender. Y hay que vender un producto que nos sea rentable, ¿no? Para eso es importante que lo valoricemos. Entonces, bueno, como ya hemos dicho y como ya sabéis, Italia es el que mejor vende, eso era previsible. Luego está Alemania, que es un reexportador. Ellos no producen, ellos compran almendra y la procesan, porque esto es almendras y cáscaras, y la procesan simplemente y la vuelven a vender. ¿Vale? Pero pensemos. ¿Qué más? En pistacho, pues en pistacho el escenario es parecido, es decir, la demanda es elevada, también es creciente, ¿vale? O sea, que es un sector y es normal que estemos creciendo. ¿De dónde procede? También, mayoritariamente, de fuera de la Unión. ¿Y cuáles son los principales actores? Pues Estados Unidos, que es más de la mitad de lo que es la Unión Europea, y creciendo. Irán, que supone el 15%, pero bajando. Irán está a la baja. Tiene unas coyunturas políticas y socioeconómicas que realmente le dificultan cualquier expansión. Y Bélgica, otro reexportador, porque pistachos en Bélgica como que no. O sea, eso no hay. Hay muchas cosas, patatas para pulir, pero de pistachos no. Pero reexporta mucho. Y el valor unitario, pues veis, Italia vuelve a seguir vendiendo. Yo creo que en vez de irnos a California a ver a Cateva Maya de Italia que nos enseñan a vender, porque son tremendos, son tremendos. Siempre consigue el valor unitario más alto, eso es probable. Eso, en España estamos muy bien posicionados, ¿eh? El valor unitario más o menos de Estados Unidos es 8 euros único, ¿vale? Para que os hagáis una idea. ¿Cuál es nuestra área? Lo que vendemos nosotros, ¿vale? Lo que vendemos y comercializamos como país. Nosotros en frutos secos tenemos lo que llamamos una balanza negativa, es decir, importamos un valor superior de lo que exportamos. Pero realmente si os fijáis las cantidades son parejas, o sea, estamos hablando de niveles parecidos de intercambio. Y tenemos pues un saldo comercial negativo. Pero esto no ocurre, por ejemplo, en la almendra. En la almendra exportamos más que compramos. O mejor eso lo vendemos mejor, y nuestro saldo es positivo, ¿vale? De 125 millones de euros. Es lo que dice que España es netamente exportador, que sea que somos importadores, vendemos mucho más que comprar. En cambio, en pistacho somos muy dependientes. Cuando decimos que España es importadora neta, eso significa que dependemos mucho del exterior. Por lo tanto, todo eso que va a entrar en producción en los próximos años tiene mercado, porque si estamos importando, lo podemos abastecer con nuestra producción que va a venir. ¿Vale? O sea, hay una demanda, hay un mercado y además importamos mucho, con lo cual estas importaciones podemos reducirlas con nuestras producciones que van a venir. Esto es a quien vendemos y por cuánto, ¿vale? Pues la reducción del valor unitario, el valor unitario de la almendra, pues está pasando algo parecido al precio, ¿no? Pues que seguís el precio por esos productos de almendra, pues veis que si hubiéramos puesto la campaña de 2015-2016, que fue la buena, incluso un poquito antes, pues luego a partir de ahí ha ido bajando, ¿no? Y desde la COVID hizo mucho daño. La COVID hizo mucho daño porque generó muchos stocks en el mercado mundial que están resultando muy pesados de comercializar. El 56% del volumen total exportado lo mandamos a 3 países: Alemania, Francia e Italia. Lo tenemos muy concentrado en el mercado alemán. ¿Por qué os pongo la flechita en Estados Unidos? Porque las exportaciones
¿Qué sucede con dónde compramos? Pues bueno, nosotros somos muy originales comprando. Chocolates, o sea, en hacer masas y demás, que es mejor que la nuestra. Mejor no, más. Pues digamos que es más fácil para procesarla por la industria. ¿Vale? Tiene una variedad. De sus ventajas de proceso se compra tanto para luego vender. Suiza con chocolate, pues se exporta directamente y allí lo traen, ¿no? Pero laminados, harinas y todo eso, la Unión Americana normalmente. Entonces lo que se hace es mucho eso para luego vender. ¿Dónde vendemos pistachos? Bueno, pistachos que realmente todavía vendemos un poquito. Si es que todavía no, nuestro boom productivo todavía no ha llegado como veremos ahora. ¿Vale? Entonces vendemos unas 1.300 toneladas de pistacho con cáscara. En este caso con cáscara, que es lo que más se comercializa. ¿Vale? Y es verdad que en la campaña anterior, bueno, a veces que las coyunturas en este mercado, es lo que hablamos al principio de la campaña pasada, por ejemplo, se exportó bastante menos, el volumen es muy ridículo comparado con lo que hemos visto de almendra, pero ha sido superior en un 17% a la media. Es decir, yo creo que ha sido más coyuntura del mercado que realmente una tendencia, que no hay problema en ese aspecto. Más estabilizado que en el caso de la almendra, pero también tiene a la baja. ¿Vale? Eso es normal. O sea, todo mercado donde va a haber más ofertas va a tender a la baja. Entonces, además es un mercado muy mercado, por decirlo de alguna manera, la oferta, demanda. Depende de cómo vaya jugando y luego están los stocks, que es lo otro que juega en este sector porque no es perecedero. Pues a nosotros está perecedero, imaginaos un melocotón no lo puedes guardar, es decir, espera 15 días a ver si. No, el melocotón se pierde, pero la almendra o pistachos. Entonces, eso también influye. Pero siempre que hay más oferta, lógicamente el precio baja. Aquí compramos pistachos, pues igual no somos nada originales, Estados Unidos se irán. El valor unitario, pues bueno, aquí sí que se ha mantenido un poquito incluso estable, incluso con cierta tendencia a alza en el mercado internacional. Vale, y ahora ya vamos a focalizar, aún más focalizamos todavía, y vamos a ver qué tenemos plantado. De lo que podemos saber, tampoco podemos saber mucho, pero bueno, sí que hemos avanzado mucho en ese tema. A nivel del ministerio, la verdad es que para estar orgullosos porque hemos conseguido saber lo que hay plantado en el caso de frutos secos casi a un 83%. Sí, en el caso de Castilla-La Mancha casi tenemos fotografías a todos, o sea, es una maravilla. Bueno, vamos a ver, primero vamos a ver las estadísticas oficiales, que esas son las que nosotros miramos del año. Os pongo las dos gráficas. La línea que está en fuerte, a la que está continua, ¿vale? Es lo que está en total, de lo plantado, ¿vale? La que está en discontinuo es aquello que está en producción. Entonces, la diferencia entre el total y lo que está en producción son las dos plantaciones. Es decir, aquello que aún no ha entrado en producción. Eso, en secano, por ejemplo, en almendro, supone el 14%. ¿Vale? Porque hay una subida, como os he contado esto sin memoria, pero ahora necesito mirar un dato, porque de hecho esta mañana fue el cálculo en secano. Ese porcentaje, 14%, supone unas 60.000, 70.000 hectáreas. Son hectáreas, ¿eh? Por 400 kilos por hectárea, unas 30.000 toneladas, que todavía podríamos tener en secano. Si nos vamos a regadío, son un 28%, lo que todavía no entra en producción. ¿Vale? Pero recordad que si en regadío los rendimientos son mucho más altos. Claro, si en secano estamos en unos 400, 450, nosotros hacemos otras cuentas con vuestro rendimiento más o menos, ¿vale? Yo lo miro en el barrio. De 2.000, que podemos llegar en esto, 2.000 kilos por hectárea, estamos de 60.000 toneladas. O sea, vamos a tener 90.000 toneladas, 90.000
toneladas tampoco es tanto, hombre, es un 21% más de lo que tenemos, de lo que tuvimos este año de máximo, ¿vale? No este año, porque este año con las heladas, como si dijéramos, no vale, este no cuenta, ¿vale? Porque vamos, pero estamos hablando de que de los 420.000 toneladas que produjimos en el año 2020, pues podríamos producir 90.000 toneladas más, ¿vale? Pero para que nos demos cuenta. En pistacho, todavía más potencial, claro está. Aquí lo que tenemos son datos medios nacionales. Un 30% del secano no ha entrado en producción. Y en regadío, el 29%. ¿Vale? Eso, lo que va a significar en kilos, por lo que yo he visto, los rendimientos he visto en pistacho en el arroyo están alrededor de 650 kilos por hectárea secano. No sé lo que he visto las estadísticas. Si digo barbaridad, no lo tenéis en cuenta, que es culpa de estadística. y unos 1.300 en regadío. Eso serían 40.000 toneladas. Ahora mismo estamos produciendo 16.000 toneladas. ¿Vale? O sea, vamos a más de duplicar nuestra producción en poco tiempo. ¿Vale? Esto tengo que ponerlo porque tengo que poner la de producción, porque vais a venir a una charla del Ministerio y no vas a saber lo que se produce en España. Bueno, la previsión, como veis, este año pues, es brutal. O sea, la caída, pues, lo que nos comentabas, ¿no? Con las heladas, pues, heladas en el caso del secano va a afectar mucho, pero en el regadío afecta mucho la sequía. Imaginaos toda Andalucía, con todo lo que tenía el almendro puesto en regadío y con... Vosotros mejor que ellos sabéis todavía que un cultivo para de regadío y no puede regarse, sufre mucho más. No es un cultivo secano, es un cultivo que está acostumbrado a tener agua, de pronto no tiene y sufre mucho. Hablaban los compañeros de las organizaciones agrarias cuando estuvieron en la sectorial que hay mucha mortalidad de planta, porque ha sufrido mucho, sobre todo en regadío. Por eso que todas las previsiones que estoy diciendo, todos los potenciales, pues luego hay un factor, que es el tiempo, que si no se controla y ese pues hace que un año como este pues vamos a tener pues 200.000 toneladas de almendra. O sea, pues casi la mitad de cuando, menos de la mitad de cuando tuvimos el pico de 2020, con todas esas nuevas plantaciones que tenemos. Pero esto es actividad agraria, ¿no? Esto es el que manda. Lo que manda es el tiempo. Y bueno, Castilla-La Mancha, pues especialmente un 50% menos que la media y un 40% menos que la campaña anterior. El pistacho no tengo previsiones para la próxima campaña porque no va más tarde. Los de estadísticas no somos lentos y no me sacan todavía las previsiones. En principio, hay mucha nueva plantación de producción, entonces no se prevé una caída como en el caso de la almendra tan significativa. Y bueno, son los campeones. O sea, hay Castilla-La Mancha, vamos, podéis sacar pecho, o sea, aquí hablar de pistacho es hablar de Castilla-La Mancha, y yo creo que eso es una de las cosas que hay que Castilla-La Mancha también tiene que interiorizar y darse cuenta de que ahí tiene un potencial muy importante. ¿Qué hemos hecho? Bueno, a raíz precisamente de las crisis que hemos tenido en fruta de hueso y en frutos cítricos, que eran crisis por sobreoferta, es decir, claro, los productos que son perecederos, cuando de pronto sale mucha oferta, pues el precio se hunde. Pero ya sabéis cómo funciona eso, que el precio se hunde, el precio no se recupera en la campaña. Entonces, una de las cosas que vimos en el Ministerio y que el sector nos reclamó es que no se sabía lo que había plantado. No se sabía. O sea, no sabíamos ni cuánto se produjo realmente en esa famosa crisis de 2017 de fruta de hueso, ni casi el cítrico, ni los cítricos, como son expertos aforadores, andan un poco mejor. Pero no se sabía. Y eso hizo que dijeran, bueno, hay que saber lo que hay que plantar. Y hay que saber lo que se está plantando y qué potencial vamos a tener. Porque hay que estar preparados para cuando hay crisis. Porque luego no vale decir, ¿y ahora qué hacemos? Que es que esto no desaparece. O sea, hay que comercializarlo, ¿vale? Aunque tenemos instrumentos de las organizaciones de productores. Entonces, lo que hicimos fue mirar a lo que ya vosotros rellenáis con la solicitud única y con el RIGEPA. Esa burocracia que es un rollo, que yo lo entiendo, que qué pesados son los de las administraciones que va a pagar, no, nos hacen rellenar un montón de cosas. Pues también mismo decir. Y es que nosotros vemos lo que hay. Y lo importante ya no solamente lo que está en esos registros, sino procesarlo. Y lo que llevamos haciendo en el caso de frutos secos desde 2019, 2020 y este año 2021, como tengo que publicar, ya, tengo que publicar, pues es ver cómo se sabe. Con los datos que ellos nos dan del registro de solicitud única y del RIGEPA, ver cómo se sabe. Ventaja que os digo, Castilla-La Mancha, la foto es buenísima.
¿Qué ocurre? Que la foto tan buena, lo que tenemos que estar es preparados. Porque esta información lo que nos tiene que servir es para prepararnos para lo que nos va a venir. No pasa nada, porque ya no nos va a pillar desprevenidos, porque lo estamos viendo. ¿Vale? Entonces, la verdad es que me ha quedado los letreros chiquititos, me han quedado para prueba del oftalmólogo esto, ¿eh? Vamos, no os preocupéis si no lo veis porque yo tampoco. O sea, lo que tengo que dar cuenta de que esto es de lo malo de la videoconferencia, que uno se acostumbra con todo pequeño. Bueno, pero yo lo puedo enviar. En el caso del almendro, Castilla-La Mancha tiene un cultivo muy joven comparado con España, porque apenas el 24% de la superficie de almendro de Castilla-La Mancha es anterior a 2000, al año 2000. En España, eso es del 49%. O sea, tenéis unas plantaciones muy jóvenes, va a haber mucho potencial. Ya no solamente las plantaciones, sino lo que hay, todavía tiene una vida útil importante. En el caso del regadío, pues todavía tenemos un 8 y un 12, hay tanta diferencia. Pero en el caso de secano sí que hay mucha diferencia entre la comunidad autónoma y sus. Veis perfectamente cuando se empiezan las plantaciones, ¿no? Esto lo que es el año de plantación. ¿Vale? Entonces veis claramente cuando se empezó la explosión de a partir de 2014-2015, esos precios que algunos añoran, pues ahí, y a partir de ahí las decisiones de plantación, ¿no? Luego hacemos el trabajo de lo que son nuevas plantaciones. En nuevas plantaciones, en secano, se considera que la plantación que está por debajo de 5 años. ¿Vale? Entonces, en Castilla-La Mancha tenéis un 23% de las superficies total de almendro y secano es nueva plantación. ¿Vale? En España es el 14%, como habíamos visto, que además confirma la estadística esta que es diferente a la otra. Eso es muy raro, ¿eh? Coincidiendo estadística de los fuentes es muy raro. Y luego, su superficie total es un tercio. ¿Vale? Un tercio de las nuevas plantaciones de la superficie que hay en secano todavía no producción. En regadío, pues estamos en un 22% en Mancha, fijaos en Andalucía, 36%, con restricciones de riego. Veremos qué queda esto, ¿no? Pero para que os deis cuenta, vosotros un 22%, la posición intermedia está bien. Y luego Ciudad Real, pues un 26%, en el caso del Perú sí que es un poquito más alto, un 36%. Están en regadío de las plantaciones. ¿Vale? Ecológico, otra cosa nueva que hemos hecho este año en el caso de frutos secos, los científicos no lo han hecho todavía, eso podemos sacar pecho, es que hemos visto lo que hay en ecológico, porque claro, el ecológico en almendro y en pistacho, sobre todo en almendro, es muy relevante. O sea, estamos hablando que el 20% de toda la superficie española de almendro es ecológico. ¿Vale? O sea, entonces, en el caso de las producciones ecológicas, bueno, veis que en el caso de Castilla-La Mancha pues estamos en las proporciones del mismo, es decir, 20 y 19%. Pero en ecológico en Castilla-La Mancha este es como a nivel nacional, un 20%, y en regadío clavados también, o sea, un 19%, que es más o menos lo que hay. O sea, que en ese aspecto está bastante equilibrado con la media nacional, ¿vale? De hecho, tenéis un poquito más de ecológico que Andalucía en regadío, ¿vale? Que no sé cómo. A ver, esto sería por las provincias, ¿vale? Porque tenemos en ecológico cada una de las provincias, ¿vale? 21, 27 en el caso de Ciudad Real, o sea, hay porcentajes importantes. Esto es una variedad de artículo, me ha quedado súper exquisita la presentación. Si luego la pasa a Gabriel, lo veré mejor, porque me ha quedado con una letra que vamos. Pero bueno, lo que se ve de la variedad, vuelvo a la suelta, como veis, es que, algo que ya sabéis vosotros mejor que yo, que son que la guara en secano supone el 28%, esto es a nivel nacional, ahora no tengo los datos a nivel de Castilla-La Mancha, pero no porque no estén disponibles, sino porque cada vez vamos a la forma de procesarlo bien eso. En secano supone el 28% la guara, que en convencional es el 36% en ecológico. O sea, el ecológico tira mucho a la guara. En cuanto al regadío, la laurel y la flor suponen el 28% en convencional y el 18% en ecológico, y la guara sigue ganando en ecológico con un 36% también en regadío. Aunque puede ser que aquí sí haya diferencias al ser regional. O sea, no sé si hay tanta guara aquí como a lo mejor a nivel nacional, pero vamos. Que luego para comercializar, pues algunas lonjas sí que distinguen la guara diferente y otras veces la mezclan con la común. Vale, si nos vamos a pistacho, este sí que es un cultivo en expansión. O sea, este es, vamos,
todo está después del 2000, claro, es tremendo, es un cultivo muy joven, pero es maravilloso. O sea, ahí tenemos todo un potencial tremendo, tanto en secano como en regadío. Y bueno, es que de Castellanos, es que el total de España ya veis lo que es que le queda a España nada, prácticamente. Aquí se ve todavía mejor. Estas serían las plantaciones jóvenes. En pistacho, o sea, mancha, secano, tenemos un 63% de la superficie que todavía no ha producido. ¿Vale? A nivel nacional es el 62, pero es normal, porque como sois vosotros, prácticamente, vosotros marquéis la tendencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues que Ciudad Real sería el 56%, en Toledo el 63%, además Ciudad Real en pistacho es líder. Igual que en almendro es Albacete, ¿vale? En el caso de pistacho sois vosotros. El pistacho en regadío, tenemos ahí las jóvenes suponen el 50%, 47% a nivel de España, y aquí igual, o sea, aquí tenemos el 44% en Ciudad Real y sois también líderes en no se van a un regadío. O sea, que tenemos que comprender los pistachos divinamente, porque los producimos, vamos a producirlos fenomenal. En ecológico también sois líderes, obviamente, ¿vale? Con un 24% en secano y un 22% en regadío. Y en Ciudad Real, esto sería por las provincias, pues ahí, pues efectivamente, también ganáis por goleada en el catando secano como en regadío, ¿vale? Y estas son las variedades. Las variedades que podemos, uno que sabe más de esto, como yo de esto, me pierdo más, pero bueno, la crema, porque la crema es la femenina, ¿no? Que suele poner femenina, ¿no? Es las dos. Es la hembra. Claro, entonces como se ponen más femeninas, las hembras, por la masculina, que suele ser una por cada 6, un macho, ¿verdad? Exactamente, pues entonces, claro, tiene una proporción muy alta, porque la variedad que más se pone, que tiene esas proporciones además. Que es una cosa que yo aprendí en la jornada de Aragón, donde conocí a Sara, de la Quinta Chavarrillo, una gran descubrimiento. Tenéis que invitarla a una, porque sabe un montón de ideas, que sí, lo mismo que es, ¿verdad? Es una máquina, ¿verdad? Tienes que, para el próximo año, ¿no? Bueno, ya les he explicado los modelos de la PAC, pero ya os digo, no lo de ayer, ¿vale? O sea, solo unas pinceladas, no os asustéis, no, solo son unas pinceladas porque creo que tenemos herramientas para esa organización que necesitamos en este sector, ¿vale? Vamos a producir, ahora tenemos que emprender. Y para ello, dentro de la PAC nueva tenemos, para vender básicamente la intervención sectorial de frutas y hortalizas, para mejorar nuestra rentabilidad de los ecoregímenes y para aplicar la vida asociada a la que comentamos, aunque ya sé que aquí la hemos aprendido mucho y no quiero que me deis así que me tiréis ni tomates ni nada, no me tiréis tomates, me explico, pero os lo explico para que lo entendáis. Vale, la reflexión inicial. Bueno, voy a explicar, las organizaciones de productores es una figura que tiene desde hace un montón de años, hace décadas, la política agrícola común, cuya filosofía es muy clara, es los productores se organizan, concentramos la oferta, tenemos más fuerza, tenemos mejor, ganamos más. Esa es la filosofía. ¿Vale? Hasta ahí la filosofía. Vale. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que eso es un instrumento que es así. La filosofía es así y el instrumento está ahí. Ese instrumento tiene unas ventajas porque tiene fondos públicos. Va a tener unos fondos públicos que además en la nueva PAC tampoco tiene ningún techo. No es la única que no han puesto techo presupuestario, porque cuanto más se comercializa a través de las organizaciones de productores, más dinero dan. Y vais a decir, estoy de truco. Sí, de truco. Es porque las ayudas son cofinanciadas, es decir, es parecido al tema de desarrollo rural. Es decir, te ayudamos a mejorar tu estructura, tu organización, tu comercialización, pero tú pones una parte, como productores, y nosotros, Unión Europea, ponemos otra. ¿Vale? ¿Qué ocurre? En frutos secos, como ya que los más antiguos del lugar, recordarán que hay una ayuda que se canalizaba a través de las organizaciones de productores y que lo que trataba era de integrar el sector, porque una de las cosas que siempre se vio es que el sector estaba desintegrado. Y se crearon OPEs y funcionaron, es decir, está la oferta integrada. ¿Qué ocurre? Que va cada vez bajando esa integración en las organizaciones de productores de almendra. De pistachos apenas es el 1%, es porque todavía no hay producción para poder integrarlos, todavía es incipiente, por eso quería contaros esta figura para que la interioricéis, veáis sus ventajas, sus inconvenientes, que a lo mejor también los tienen,
pero sobre todo el potencial que puede tener para el sector del pistacho. Entonces, en almendra es verdad que teníamos esas OPs, teníamos la producción dentro de las OPs, pero realmente no aprovechaban todo el potencial que tienen los organizaciones de productores porque no hacían los programas operativos, no tenían lo que es los programas operativos, son como los planes de inversión de estas empresas. Entonces, simplemente ya pues, nos hemos juntado aquí para que tenemos que estar aquí en un punto, porque nos habéis dicho la administración que hay que estar unidos, pero pues lo vendemos juntos la almendra, pero no la valorizamos. Y las organizaciones de productores dan herramientas para valorizar la producción. Había OPs que no tenían ni descascarar. O sea, dime tú a mí que hace una OP que ni siquiera almendra y ni siquiera quita la cáscara. Pues lo hago. ¿Vale? Entonces, es un instrumento muy valioso, que tiene mucho potencial, pero hay que hacerlo. Es decir, hay que trabajarlo y hay que aprovecharlo al máximo. Bueno, pues con la nueva PAC están. Y de hecho, ya tenemos aprobados los reales decretos que lo regulan. ¿Cuáles van a ser los beneficiarios? Los beneficiarios son aquellas organizaciones de productores que cumplen las condiciones y los requisitos mínimos. ¿Vale? Entonces, hay un real decreto nuevo que ha cambiado los límites que había de reconocimiento para que los agricultores se unan y comercialicen su producción juntos. Y luego, para el beneficiario, lo que hay es tener una organización constituida, reconocida y constituir un fondo operativo para financiar el programa operativo. Es decir, yo pongo un tanto por ciento, la Unión Europea pone el otro 50%. Hay en algunas medidas donde pone más de ese 50%, ¿vale? Ahora lo vemos. Son planes plurianuales. Claro, las organizaciones de productores no piensan en una campaña concreta, tienen que pensar a largo plazo. Son inversiones, a veces son explotaciones, cambios de regadío, mejorar los sensores, cosas de estas, o bien, pues comercialización, mejorar la calidad, el tema de transformación, pues una descascaradora, pues una valorización pues, con máquinas de tostado, y todo ese tipo de cuestiones que las pueden hacer más, ¿vale? Tiene que ser esos planes a 7 años, como mínimo de 3. Luego, hay una serie de objetivos, ya sabéis que estos de Bruselas les encanta lo de los objetivos. Es una palabra maravillosa, habla todo. Pues entonces tenemos los objetivos sectoriales y los objetivos específicos. Hay que cumplirlo, ¿vale? Esto cuando son cooperativas lo tienen como más por la mano, están más acostumbrados, pero cualquier organización de productores tenga la forma jurídica que tenga puede optar, ¿vale? No es necesario que sea cooperativa. El reglamento lo que establece son unos tipos de intervención. Yo seguramente os hablarían de los tipos de intervención. Bueno, pues aquí tener un contenido medioambiental, porque ya habéis visto que toda la PAC se ha puesto verde, está todo muy verde, y entonces hay que dedicar una parte de los gastos a temas medioambientales. Temas medioambientales que puede ser la producción ecológica, ¿vale? Porque eso computa también, ¿vale? Pues eso también entraría. Luego, el 2% del gasto que está destinado a investigación. En pistacho investigación por hacer toda la que quieras más. En serio, vas a hacer las plagas, ¿verdad? O sea, tenemos para aburrir, porque además esa es otra. Cuidado con las plagas. Como llegue, el problema es en pistacho. Que tenemos que estar preparados. Por eso es importante esta figura también. Y luego hay medidas de gestión de crisis. Es verdad que en frutos secos, pues las medidas de gestión de crisis no tienen mucho sentido, porque los productos que se pueden almacenar, entonces tú aguantas que pase la tormenta y luego vendes. No es necesario, no es como el melocotón, que hay que retirarlo, porque si no se te puede, o sea, no hay otra opción. El 50% de los gastos reales efectuados van a esta tienda, pero si estás, aquí les pongo otra periférica, no, pero si son en gastos como investigación iríamos al 80%, en los objetivos medioambientales si se superan también nos dan un plus del 5%. En el caso de retiradas del mercado, que no es el caso, les digo, un 100%, y luego los topes es eso, podemos conseguir fondos, es decir, podemos tener fondos un 4,1% del valor de producción comercializada, ¿vale? Si estamos hablando de AOP, pues será el 4,5%. Es decir, de ese valor de producción comercializada, bien empresario, sabe un poco lo mejor, ¿vale? Pues eso lo puedes conseguir con los fondos, ¿vale? Y ya digo, que la gente se lo recuerda. Entonces, yo creo que es una figura que no se hace como el pistacho, que hay que hacer muchas inversiones, sobre todo porque hay que procesarlo, necesita instalaciones y demás, debería de empezar a estudiarse con cierta, con interés, porque puede ser muy interesante. Aquí ponemos las acciones que podemos hacer, inversiones, asesoramiento, producción ecológica integrada, acciones para la sostenibilidad, hay un montón. El menú es brutal. Y luego hay unas determinadas normas en los regadíos, por ejemplo, si tienes normas que vas a hacer inversiones en regadíos, tienes que mejorar la eficiencia. En gastos de personal también hay una regla para que no cubras gastos corrientes.
Y el tema de gastos de generación de energía, pues también para que mejoremos la eficiencia, ¿no? Y luego, como ha habido mucha subsidiariedad de los Estados miembros, pues nuestro Real Decreto, yo os digo, yo creo que se adapta mucho a las circunstancias de nuestro país. Y bueno, pues eso, al tener un Real Decreto nuestro, pues siempre se pueden hacer mejoras cuando el sector lo plantea. Y los ecoregímenes, ya os contaron ayer los ecoregímenes, ¿no? Ya visteis, es maravilloso. Bueno, yo voy a centrar los tres que podéis optar como productores de frutos secos. Y los tres son el tema de los espacios de biodiversidad, ¿vale? A eso solamente pueden acceder, como ya os explicaron ayer, porque tiene un enfoque incentivador, no compensatorio, ¿vale? Este es incentivador, que es un importe adicional a la ABS, que nos han puesto tarjeta del coche. Yo cuando dije la primera ABS, pues hice como el coche, con el ABS, ¿verdad? Bueno, pues lo de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, pues es así, es decir, tienes que tenerlo. Si no tienes pago único, pues no. Pero bueno, yo creo que en frutos secos y más en mansa, yo creo que casi todos tenéis que tener pago único, o bueno, prácticamente era pago único, que ahora será ABS, ¿vale? Pues decir, el incentivo este es como para hacerlo. Ya sabéis lo que, no sé si os explicaron, que es que dejar un porcentaje de elementos que no se han producido, pues grindes o muros, etc. ¿Vale? Y bueno, estos son los importes, el planificado que serían 56 euros por hectárea, luego un mínimo y un máximo. Eso nos lo obliga a la comisión a poner siempre, pero bueno, intentamos cubrirnos para que España no nos quede corta. Hasta que no veamos lo que pedís la gente, pues no vamos a saber realmente cómo queda la cosa, ¿no? Y luego está la P6 y la P7, que en este caso son compensatorios. Es decir, no hay que tener la ABS, ¿vale? No es necesario, porque lo que hacen es compensar por hacer esa práctica, ¿vale? Entonces, el importe son 307,5 millones de euros, casi un tercio de todo lo que se destina por regímenes, ¿vale? Entonces, distinguen entre si la teniente es menor al 5, entre igual y mayor al 5, o igual o mayor de 10, y los bancarios. Y en función de eso han hecho unos presupuestos, las compañías en función de las superficies. Como sabéis, estos son los importes dependiendo de si la cubierta es vegetal o si la cubierta es inerte. Ahí inerte ya sabéis que son los restos de poda, que tiene que cubrir, porque aquí nos lo ponen mejor, esto lo lleva nuestra compañera, que nosotros sabemos mejor. Pero bueno, cuando es viva, pues ya sabéis que tienen, pues, que pueden ser espontáneas o sembradas, que tienen que estar vivas, o sea, que tienen que estar en el terreno un mínimo de 4 meses, que no se incorpora a priori, salvo que la orden de Castilla-La Mancha haya dicho otra cosa, que puede ser, pero en principio, según la Real Decreto Nacional, era que no se incorporaba, es decir, no haces labores de incorporación, no es que hagas un labor en verde, ¿vale? No, sino que tienes que dejar, se seca, se quedaría allí, ¿vale? Y tiene que cubrir como mínimo el 40% de la anchura libre de la proyección de la copa, ¿vale? En todas las calles. ¿Vale? Luego, en cubiertas vegetales inherentes, pues ahí lo que hacemos es tirar restos de poda, ¿vale? Con ahí la superficie mínima igual el 40% de la anchura libre de la proyección de la copa, en todas las calles. Y tiene que ser suficiente para permitir los beneficios medioambientales. ¿Esto qué significa? Porque la gran pregunta que siempre hacen a Elena los frutos secos, pues que realmente la poda es bien mal, en algunos casos. ¿Eso cómo lo hacemos? No. Si se consigue que esa poda bianual se distribuya, pero los restos sean capaces de cubrir todas las calles en la anchura mínima suficiente, pues se cubriría el problema, ¿vale? No, o sea, el problema es que, claro, lo que deberías hacer es planificarse, es decir, no que a lo mejor toda la finca se cubra, o sea, sea toda, porque si no harías un año, tendrías el ecologismo, pero no. La idea es que haya siempre restos de poda, por tanto, pues a lo mejor tienes que podar la mitad de la finca un año y la otra mitad otro año, para que sea poda de restos de poda. Igual que una barbaridad muy cultural, me encantaría que es falso, tampoco es una barbaridad normal. Pero bueno, que me imagino, o sea, lo que quiero deciros es que intentar darle vueltas de cómo se puede planificar, porque en muchos sitios sí que lo hacéis las cubiertas vegetales inertes, es decir, lo de aprovechar los restos de poda ya es una práctica que ya se está haciendo. Entonces, bueno, intentar ver cómo la práctica que se hace se adapta un poco también a la normativa, dando un poco de vuelta, ¿no? Vale, el tema del plan, bueno, con las plagas, pues bueno, se pueden hacer excepciones sobre cómo se trata, porque realmente al principio no se puede tratar con fitosanitarios, salvo que haya plagas. Bueno, ya os he explicado la ayuda asociada a los productores de frutos secos, el secano, y ahora que se ha focalizado hacia las zonas con riesgo de desertificación. Lo que veis en los gráficos es la evolución del valor unitario de la ayuda hasta ahora, de la ayuda asociada a los frutos secos,
todo el mundo cobraba la tienda, ¿vale? Cobraba, pero no ha pasado ya los euros. Y en este caso aquí estaría el de la península y aquí estaría Baleares. Vale. Como veis, y como os dejo millones de veces, la ayuda cada vez iba menos. O sea, llegamos por 27 euros y esto cada vez iba bajando más, porque claro, es normal, pues subiendo la superficie de cultivo. Vale. En el caso de Baleares es al contrario, cada vez menos superficie de cultivo y subía la ayuda. ¿Qué ocurre? Que ante este panorama y ante el mapa que teníamos de nuevas plantaciones, pues había que hacer algo con la vida social, no se podía mantener, porque ante la Comisión no podíamos decir que el sector de frutos secos en general tenía un problema de competitividad, porque estaba ganando. La Comisión está en Bruselas, como muy de un lado y todo lo que tú quieras, pero necesitar aumentar las plantaciones, un problema que ese sector no debe ser. Entonces lo que tuvimos que hacer es ver que realmente dentro del sector de frutos secos, no sé lo que estáis de acuerdo conmigo, no es un sector, hay muchos sectores. Dentro de la almendra hay muchas realidades. No es lo mismo una almendra de obviamente que una almendra de secado y no es lo mismo una almendra de secado. Los costes que tienen no son la ayuda por de 64 euros por hectárea en el caso de Península y de 120 en el caso de Baleares, que tiene unos problemas de costes de producción, sobre todo por la transformación y el hecho del efecto isla que hay unos cuellos de botella que aumentan mucho sus costes, pero claro, la ayuda pasa de que la cobre 415.000 hectáreas, que lo hace este año, pues a 214. Hemos focalizado, eso implica que hay hectáreas que salen. Bueno, conclusión, que efectivamente que es un sector que está creciendo, los frutos secos y la almendra y el pistacho tiene demanda suficiente para absorber lo que se va a producir. No es un problema ese. El problema no va a ser lo que vamos a producir. En España tenemos un importante potencial productivo y vamos a tener que aumentar nuestra cuota de mercado, vamos a tener que quitar cuota de mercado a otros. ¿Vale? Hay que pelearnos. ¿Vale? Pero es fundamental que se organice la oferta. Si esa oferta, es decir, si esa cantidad de toneladas que van a salir al mercado no se está organizado, tenemos problemas y gordos, ¿vale? Para valorizar nuestra producción, porque es fundamental que se valorice la producción. Desde el Ministerio también estamos trabajando en el tema del origen en frutos secos, y el origen en frutos secos no es obligatorio. Lo hacen frutas orgánicas así, es decir, tú vas a un supermercado y tiene que poner que la naranja viene de España, de Sudáfrica, normalmente. Pero bueno, tiene que ponerlo. En la almendra no es obligatorio, ni en el pistacho tampoco es obligatorio. Entonces estamos trabajando con la Comisión y está siendo duro, ¿eh? Ya os digo que vengo de un grupo de expertos de estatal que teníamos en Bruselas y está siendo complicado porque los países que importan no quieren que eso aparezca, ¿vale? Y está siendo muy complicado defender la postura española de que el origen debe aparecer. Para nosotros es fundamental, si no podemos valorizar nuestras producciones, ni hacer campañas institucionales ni nada, porque no le vamos a hacer la campaña en Estados Unidos. Y luego estaría la gestión sostenible de los insumos, es decir, el tema medioambiental, que yo creo que en este sector tenemos mucho que ofrecer a nivel mundial, porque tenemos mucha producción ecológica, porque hacemos un uso muy sostenible de los recursos, o sea que yo creo que aquí tenemos mucho que ganar, ¿vale? Y el tema de los ecoregímenes creo que podemos, yo creo que es un sector que va a poder acogerse a ellos sin demasiados esfuerzos, luego eso esperamos. Y luego tenéis un promedio del futuro, lo que pasa es que ya os digo, yo no sé producir, tengo que vender, ¿vale? Entonces, bueno, pues mucho ánimo. Y nada, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda y estamos a vuestra disposición pues, para cuando necesitéis cualquier cosa, pues nos digáis. Y si queréis informar a organizaciones de productores, también informaros a los compañeros que hacen organizaciones de productores para que os lo expliquen. Que eso realmente yo creo que ya os digo que es mi interés. Y ya está bien. ¿Alguna pregunta que queráis hacer, Angélica? ¿Alguna duda? O sea, que No se lo ya de Ramón, tampoco. Con los nervios no me queda mucho con la boca. Ir apuntando cosillas. Yo te archivo, si es muy difícil, te lo archivo. Igual. Ahora sí. Igual, como me ha dicho que solo Juan Marino, pues no me puede responder, pero respecto a lo de las organizaciones de productores, ¿las ayudas a qué están destinadas o cómo se pueden solicitar o obtener? A ver, son ayudas que tienes como diferentes menús. Unos que van para mejorar las inversiones en explotaciones, para hacer una producción de más calidad. Inversiones que van a centrales, por ejemplo,
mejorar un calibrador, en el caso de transformadores, una descascaradora o una máquina que calibre la almendra para luego poderla procesar, incluso máquinas de tostado, es decir, todo ese tipo de máquinas de eso también. Además de gestión de equipos de personal también especializados tanto en comercialización como en calidad, ¿vale? Para establecer protocolos de calidad, también te lo financian. ¿Qué más? En el tema de gestión de crisis de riesgo, en vuestro caso quizás menos en la típica de retiradas, ¿vale? Porque luego hay otros instrumentos como los fondos mutuales que pueden ser interesantes. ¿Qué más? Hay muchas medidas, los temas de ecológico, de lucha integrada de plagas, que también cubre. Es que tiene muchísimos, el abanico es enorme, también para inversiones en estructuras centrales, para el tema de cogeneración, toda la casa de almendra, para generar energía eléctrica también, todas esas inversiones, todas también. Os digo, al 50%, pero bueno, de hacerlo a pulmón, hacerlo a 50, pues hombre, algo es, ¿no? Y entonces, ¿qué más? Yo creo que se tiene muchísimas. Os digo, es que el menú es muy grande y además ya pilla a nivel de explotación a la comercialización, también para misiones comerciales, también financia, para un montón de cosas. Aunque puede ser a lo mejor obvio para el que lo conoce, ¿qué diferencia hay o qué pasos tiene que dar una cooperativa, por ejemplo, para ser una organización? No hay productores. A ver, una cooperativa es de las figuras que más fácil lo tiene, porque tienes que tener unos cambios, yo creo que eran mínimo 10 socios, por lo cual una cooperativa fácil que tenga más de 10 socios, no es complicado. Y luego tienes que tener esto, yo creo que de volumen sí que hay un volumen mínimo de facturación. Es un volumen mínimo de facturación que haga que se ha cambiado, una probabilidad de 12 de octubre. No me tengo que estudiar todavía, madre mía. Pero tienes un mínimo de facturación, entonces cuando quieres crear una OP, una nueva organización de productores, se acuerda lo que cada socio ha comercializado y se mira si se llega a los números. Entonces hay veces que, claro, a lo mejor con 10, pero si son pequeñitos no lo consigues y tienes que conseguir más para llegar al mínimo de facturación. Entonces, normalmente las cooperativas lo tienen más fácil, pero tienen que llegar a sus mínimos, que se han subido un poquito, estaban más bien bajos. Entonces ahora se han subido un poco para que sean para que realmente cumplan esa función de organizar la oferta. ¿Vale? Te lo miro mejor y te mando el decreto, que te lo enseño eso. Bueno, es un poco a relación porque, bueno, pues como estábamos comentando previo a las jornadas, pues tenemos aquí también una región donde está creciendo mucho el pistacho, necesitamos, por ejemplo, procesadores. Y de ahí agricultores que están mirando cómo organizarse, quizá para establecer una procesadora. Pues puede ser una oportunidad para obtener fondos más allá de otras líneas que puede haber como enfocada. Exactamente, que también a través de desarrollo rural, a lo mejor también hay fondos, pero en esta, ya os digo, o sea, puedes acceder a eso, pero claro, luego pueden irte saliendo más cosas. Y ya tienes la estructura montada y puedes seguir creciendo. Y puedes llegar hasta el 4,1% te lo dan de fondo, pero el 4,1% de tu facturación te lo dan en fondo. Normalmente sí que hay ejemplos grandes de frutos secos, frisólidas, estas, pues que llevan años siendo OPs y consiguiendo fondos. Entonces, bueno, es una ventaja para los boletos, porque se van a muchos años. Yo creo que manchar con el pistacho, yo creo que es una oportunidad para poder hacer esas inversiones que de otra manera pues puede costar más trabajo. Gracias. Ya dejo de maravilla, que de verdad, que público más maravilloso. Sí. Pero lo que digo no es pero aquí. No, es poquito a poco. Que si no podemos hacer una organización, hay que hacer algo Sí. Sí. porque si no Si no podemos llegar a la OP, porque, a ver, la OP va a tener, sobre los números nuevos, habría que hablarlo porque, claro, no tenéis todavía producción en algunos casos, todavía no saben los volúmenes de lo que va a haber, ¿no? Pero, como tú dices, el primer paso es organizarse. La OP puede llegar y puede ser eso, para el tema de procesadora, que yo creo que es un impulso importante, pero hay que organizarse desde ya, porque es fundamental el poder, producir, genial, hay que comercializar. Y entonces es más fácil. A ver, cuéntame. Yo me voy a hacer preguntas a mí ahora mismo. Una pregunta respecto al que del Ministerio de la Administración, no solo a nivel de fondo para que sea
nivel de mercado, viendo que Estados Unidos tiene 60-70% de mercado, no se gestiona nada para negociar aranceles que hay, por ejemplo, almendras, lo he comentado, para exportar a Marruecos aranceles, para Chile aranceles, claro, desde Europa. Estados Unidos tiene cero aranceles. No se negocia nada a nivel europeo, no de España, sino que al final eso nos repercute a nosotros, totalmente. Sí, sí. Ya sabes, las negociaciones funcionan, si no me equivoco, que controlan los acuerdos, pero la Unión Europea, cuando son temas de que vayan a entrar productos, lo negocia en nombre de todos los Estados miembros, ¿vale? De ahí que, como somos importadores netos de frutos secos, Estados Unidos tenga arancel cero, porque a la Unión Europea, como gran demandante de frutos secos, le interesa que así sea, ¿vale? Eso suele funcionar así, ¿vale? Cuando somos muy demandantes del producto, tenemos los aranceles cero. Cuando queremos nosotros exportar, eso se hace cada país. Es una de las grandes pruebas que siempre decimos a la Unión Europea. No tiene sentido que yo tenga que pelear, yo, España, con China y no se pueda hacer a nivel de la Unión Europea. Hoy por hoy sí es así, porque es parte, como decíamos, de la soberanía de los Estados. Se trabaja mucho y se trabaja mucho en abrir mercados. La bajada de aranceles normalmente forma parte de acuerdos. Y entonces los acuerdos, pues ya sabéis que los acuerdos es un totum revolutum. O sea, influyen muchas más cosas y nosotros a nivel del Ministerio de Agricultura siempre hacemos nuestros informes de que son más sensibles, cuidado con esto, ojo con aquí, ¿sabéis? Los críticos son grandes expertos en eso, porque como siempre les pueblo intentan abrir los mercados por todos lados, pues efectivamente son grandes expertos. Y no creo que se ha conseguido mucho avanzar, trabajamos en ello y pecho. ¿Y María, tú sabes más de esto? Bueno, la verdad que puedo aportar un poco lo que has dicho. El problema es que los acuerdos, cuando la Unión Europea firma un acuerdo con un Estado o con una asociación de Estados o algún grupo de Estados, como es por ejemplo el Mercosur ahora, que está el acuerdo ahí parado, entran en juego muchísimos productos, desde lavadoras hasta carnes de ovino o pistachos, como ejemplo, ¿no? Todos los intereses pueden ser muy contrapuestos y luego, evidentemente, dentro de la Unión Europea es muy heterogénea. Hay países que son consumidores y otros que son productores. Y lógicamente hay que salvaguardar los intereses tanto de los consumidores como de los productores. ¿Cómo se busca ese equilibrio? A veces es muy complejo buscar ese equilibrio. Lo que sí que es verdad, y esto lo dicen las organizaciones agrarias muy reiterativamente, es que un acuerdo puede ser bueno para un país determinado, para España, por ejemplo, puede ser un acuerdo de una gran bondad y de gran interés económico, pero que haya sectores que sean los paladines. O sea, eso ocurre siempre. O sea, evidentemente, globalmente, el saldo neto, por decirlo de alguna forma, muy favorable, pero hay sectores que pueden ganar mucho y hay otros sectores que no pueden ganar tanto. Dependiendo del nivel de desarrollo de los países con los que se formaliza el acuerdo, pues evidentemente igual nos interesa meterles maquinaria y salimos perdiendo el cítrico, ¿no? Por citar un sector agrícola. Eso suele ocurrir, pero evidentemente siempre se intenta, lógicamente, desde el Ministerio de Agricultura, o sea, te lo puedo decir, o sea, arañamos. Otra cosa es que luego la alta política es la alta política, que entran en juego un montón de factores, o sea, ya no solamente de la gente agrícola, ¿no? Y esa es un poco la realidad. A veces nosotros somos los primeros que sentimos una enorme frustración, porque el trabajo es enorme y a veces no se consiguen los resultados esperados. A veces sí, por ejemplo, ahora mismo en cítricos, en lo que llamaba Angélica de cítricos, se ha conseguido de alguna forma retorciendo el sistema, porque al final es retorcer el sistema, pero se ha conseguido que se implemente un sistema obligatorio de frío, de tratamiento del frío para la naranja sudafricana, y eso de alguna forma es un coste económico añadido para ellos, con lo cual, evidentemente, cosa que nosotros hacemos para exportar a Estados Unidos, o Japón y Sudáfrica, ¿no? Entonces, a veces hay que buscar soluciones francamente originales para que al final intentar igualar o posicionar, buscar equilibrio, que son muy difíciles. Ahora el Ministerio se ha constituido como abanderado, habréis oído, las famosas cláusulas espejo, que es de alguna forma obligar a los países que suministran que tengan las mismas condiciones desde todo punto de vista,
social, laboral, fitosanitario, etcétera, etcétera, que los países de la que se requiere a los países de la Unión, lo cual es bastante razonable, ahora eso es una complejidad extrema. ¿Se va a aplicar los acuerdos a partir de ahora? Sí que se puede aplicar. ¿Se va a aplicar los acuerdos que se revisen? Pues todo eso está por definir. Hemos empezado a andar, y eso es importante. No sé cómo responder a tu pregunta exactamente. Sí, te voy a coger. Sí, lo único que vamos a poner es lo que queremos oír. Eso puede ser. Pero eso es... Yo he dicho esto porque estamos aquí en familia, somos una familia numerosa, pero evidentemente estamos en confianza, ¿no? No he dicho nada que no sea la verdad, ¿no? Pero era muy complejo el tema de los acuerdos comerciales y luego ya se meten el acuerdo de los está organizado ahora mismo por el tema medioambiental, ¿no? La selva amazónica, que quedan en juego todo, lo cual es de una complejidad formidable. De todas formas, no se llega ni siquiera a acuerdos entre los países miembros, pero no somos capaces de autoabastecernos en el sentido dentro de esos terceros acuerdos, de ser capaces, cítricos, frutos secos, siendo exportadores, no somos capaces de los 15 hacemos una paz, pero no somos capaces de comprarnos un componente de alguno, al final, cada uno va a su juego. Y hay dinero para organizarnos los españoles, pero no organizamos. Lo que te comentaba, que a nivel europeo, igual que el fondo, para organizarnos en OPEs y a nivel nacional, nunca se habla de la paz de los segundos a los países miembros en hacer OPEs a nivel europeo, o sea, entre países. Sí, las OPEs pero al final, en frutos secos sigue entrando el 60% de Estados Unidos, habiendo por ejemplo este año sobrado la enmienda a nivel nacional. El pistacho ecológico este año ha sobrado, no ha habido evolución en el mercado, no hay mercado real, de por qué no al final el precio. Digo que tampoco se me acuerdo a la hora de entre los mismos países esto que se predica, que hagamos y no lo hacen ellos. Pero ni en el mismo España. O sea, quiero decir que el nivel de importación de almendra en España no ha bajado este año. O sea, seguimos importando mucha almendra americana. No más cara. Pues normalmente, tradicionalmente, la americana siempre entraba más barata, porque además tiene una calidad de... Claro, entonces, eso, pero seguimos comprando eso. Porque no prioriza la comunidad europea, que no se llenan la boca de paz, de ayuda, de por lo que tiene que capar, no capar a Estados Unidos, sino nosotros obligarnos primero a hacer un consumo de cercanía, que nos den lo que hagamos, que lo hagan ellos también. Pero eso sería más bien... No yo que soy el último en la que no puede realmente algo. Pero por eso también yo creo que están en todas las políticas de valorización de la producción europea. Es decir, lo que se intenta también es que el alemán prefiera consumir una almendra española a una almendra americana. Pero tú no puedes obligar, porque estamos en un mercado que es la OMC, o sea, no podemos poner las arancelarias, ese aspecto, ni nada de eso. Pero lo que se intenta es que nuestra producción diferenciarla y valorizarla para que el alemán quiera comprar nuestra, pero que sea el que quiera. Pero no podemos, o sea, no sé, ese como si fuéramos autarquía, de cerrarnos, no. Pero claro, también seríamos nosotros, pero también metemos mucho fuera. Pero también, este tipo de políticas siempre son complicadas en el comercio internacional. Claro, o sea, nosotros somos los principales exportadores de frutas y hortalizas en general, los segundos de frutos secos. O sea, somos grandísimos comercios, que haya comercio internacional es lo que nos beneficia. Es decir, otra cosa es, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en España para que aquí haya solo almendra, teniendo el problema de producción del año anterior y la que se avecina y los precios no estén subiendo? Eso es lo que no sé qué está pasando. O sea, tú ves los precios y dices, cayendo un 50% de la producción, un 44% ha caído, y teniendo almendra del año pasado que tampoco había una producción grande, ¿qué ocurre? ¿Por qué sale más barata entrar a los Estados Unidos? Cuando encima, como me dices, el precio encima es más caro. No cuadra. No saben las cuentas, algo está pasando. O no es la almendra o se ajustan las medidas de lo que quiere la industria. O hay una serie de factores por ahí que estén creando esos ciertos cuellos de botella. Porque si no tiene sentido. ¿Sabes? Porque es que no... Como nosotros mismos que
sido muy interesante poder conocer cómo se encuentran los mercados y el potencial de nuestra región para los cultivos, hablados de ellos, el almendro y el pistacho. Así que muchas gracias por tu participación. Un aplauso. Muchas gracias y lo siento de nuevo. No me tengas en cuenta. Ahora vamos a realizar una breve pausa de 10 minutos para preparar el siguiente, no hace falta, 5 minutos van a ser de pausa, para preparar al siguiente interveniente. Lo vemos en 5 minutos, si queréis. Que seguro que muchos de ustedes ya conocen o han tratado con él. Él asesora y recepciona muestras de suelo, muestras de vegetación y muestras de agua para explotaciones agrarias y ganaderas, entre otros servicios. Todos hemos oído hablar sobre la necesidad o ventajas de analizar un suelo productivo, pero existen múltiples posibilidades. Por ello, hoy nos acompaña Domingo, que nos hablará de este tema. Gracias, un aplauso para Domingo. Buenas noches a todos. Como ha dicho Ramón, ya me ha presentado, soy Domingo. Vengo de Alcázar de San Juan, de la delegación de Castilla-La Mancha de CSR Laboratorio. Soy de Villafranca, muchos me conocéis. Y bueno, primero hablar un poco del laboratorio. CSR es un laboratorio de ámbito agroalimentario que prestamos análisis en el sector de la agricultura, aguas y alimentos. Sí que es verdad que principalmente agricultura. Entonces, bueno, yo llevo 8 años trabajando para este laboratorio, para CSR. El laboratorio lleva ya más de 20 años dando este tipo de servicios y, bueno, como os he comentado, principalmente en lo que, digamos, somos más potentes es en análisis agrícolas. Principalmente las 4 matrices que os reflejo aquí en la ponencia: análisis de suelos agrícolas, análisis foliares. Análisis foliares son análisis de hoja, análisis de aguas de riego y análisis de fertilizantes, todo tipo de fertilizantes, abonos, líquidos, minerales, organominerales y, por supuesto, que cada vez se hace más compost, enmiendas orgánicas. Cada vez está surgiendo más la necesidad de analizar ese tipo de productos, bueno, para saber qué se compra y qué estamos aportando a nuestros suelos. Entonces, bueno, yo antes quería comentar que, bueno, a ver, la agricultura parece que siempre, bueno, es un sector que ha ido de la mano o lo hemos asociado con, bueno, el conocimiento, la experiencia y la sabiduría del agricultor, cosa que es cierto. Pero bueno, con el paso de los años, yo pienso que la tecnología, la investigación, pues bueno, si queremos ir avanzando y que el agricultor bueno, pues rentabilice mejor sus manejos, sus cultivos, etcétera, pues creo que sí que debe de apoyarse también en este tipo de herramientas, en el ámbito que me toca a mí, que son los análisis, bueno, pues para obtener certidumbre. La experiencia está claro que es un grado, por supuesto, la sabiduría, pero bueno, pues cada vez es más importante tener datos que, bueno, nos haga tomar decisiones de forma coherente y objetiva, principalmente por lo que comento. Al fin y al cabo, lo que se busca es obtener la mayor rentabilidad posible de nuestros cultivos, y eso pasa por dar pasos de forma objetiva, no hacer las cosas a ciegas, entre comillas. Entonces, bueno, creo que esta herramienta de los análisis en el sector está cobrando cada vez más importancia y bueno, más protagonismo. Voy a intentar ser, bueno,
voy a intentar, no, lo voy a hacer lo más rápido posible. Voy a hablar un poco de principalmente, aunque hacemos análisis de todo tipo, o sea, dentro de la agricultura, los que he citado, también hacemos análisis de alimentos, ahora que estamos con la campaña de aceituna, análisis de aceituna, los compañeros anteriores han estado hablando de los frutos secos, pues hacemos análisis de pistacho, de almendro, multiresiduos, en fin, todo eso lo llevamos a cabo, pero bueno, yo voy a intentar centrarme en las principales matrices, que son suelos, foliares, aguas de riego y abonos en menor medida. Los análisis de suelos, ¿para qué se hacen? Principalmente se hacen cuando se va a poner un nuevo cultivo, o se debe, para conocer el tipo de suelo que tenemos, la elección del correcto patrón o corte injerto o tipo de cultivo, cuando vamos a planificar el abonado de la campaña, es imprescindible conocer de qué tipo de suelo partimos. Lo que hablamos, el agricultor está claro que conoce pues el histórico de su suelo, etc. Pero a través de una analítica, yo no considero que sea un gasto, es una inversión, un desembolso para saber qué tipo de, o sea, el almacén a nivel de nutrientes, de pH, de materia orgánica, etcétera, etcétera, tenemos para a partir de ahí, con esos datos, digamos, plantear un plan de abonado que realmente se adecue a las necesidades de nuestro cultivo. Yo siempre digo que no existe abono caro, barato, bueno y malo. Existe abono adecuado, el abono adecuado. No por echar más de un tipo de abono, es que claro que eso es una medida que siempre se ha realizado, o que muchos han realizado, no por echar más vamos a tener mejores resultados. A mí desde el laboratorio, uno de los ingenieros agrónomos que tenemos en el laboratorio siempre me pone el mismo ejemplo. Si tú te sientas a comer y te ponen en la mesa 80 platos de comida, tú no te vas a comer los 80 platos de comida. Tú te vas a comer o bien lo que tengas ganas o lo que puedas. Pues en el ámbito de los cultivos es igual. O sea, tú tienes que cubrir con el abonado las exportaciones en base a la producción que hayas tenido en los últimos años, la carga que hayas tenido. Pues se trata de cubrir las necesidades nutricionales del cultivo para, digamos, que siga con su ciclo de productividad. Entonces, por eso digo, es importante la gran importancia que tienen los análisis de suelo. Porque los análisis de hoja, para hablar de ellos, pero para planificar un abonado de forma correcta y de forma adecuada, lo realmente importante son los análisis de suelo, son los datos que nos aportan los suelos, los análisis de suelo. ¿Qué podemos ver en un análisis de suelo? Voy a poner un ejemplo de análisis donde muchos, como hemos hecho análisis, conoceréis, digamos, el modelo que utiliza CSR para presentar los análisis. Pero bueno, os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo lo presentamos. Porque es importante, claro, conocer, o sea, muchas veces existe el problema de que el agricultor, igual que ve el análisis, el análisis lo mira al agricultor. O sea, hay que saber interpretar los análisis, el formato de análisis. Por eso es importante, digamos, ir acompañarlos con unas normas interpretativas para saber lo que está abajo, lo que está alto, o sea, de forma intuitiva. Aquí se ve bien. Esto es un análisis de suelo donde vemos características de fertilidad, propiedades hídricas, fertilidad del suelo. ¿Veis? Aquí tenemos una primera parte donde vemos los nutrientes que tiene el suelo: fósforo, potasio, calcio, magnesio, las saturaciones, y lo acompañamos de unas gráficas donde
digamos, cualquier agricultor o técnico de forma intuitiva puede ver lo que está alto, lo que está abajo, claramente. Esto es como, digamos, como cuando nos hacen un análisis de sangre, pues esto es similar, igual. Pero bueno, el formato es importante. Lo acompañamos de la siguiente parte de las condiciones de habitabilidad. Las condiciones de habitabilidad son el pH del suelo, la conductividad eléctrica, que es la salinidad del suelo, materia orgánica, nivel de caliza activa, caliza total. Todos estos parámetros son muy importantes conocerlos para lo que os comento, para planificar el abonado, ya no solamente desde el punto de vista de nutrientes, sino también digamos, de la composición del abono. O sea, es importante saber si es un abono de reacción ácida, por el pH, lo que hablábamos antes del tema de desbloquear, etc. Todo eso va muy ligado al tema de los pHs, las calizas activas, todos hemos oído hablar de la clorosis. O sea, todo esto es importante conocerlo para planificar el correcto abonado y saber qué composición de abono, en dosis, en cantidades y en riqueza, o sea, el porcentaje de los abonos son los adecuados. Y, por último, la caracterización y propiedades químicas. Esto también es muy importante para saber la textura del suelo, saber cómo se comporta el agua en nuestro suelo. Esto a los técnicos principalmente les sirve para asesorar a los agricultores cómo deben de regar, para aprovechar en la mejor medida el agua, la humedad. Entonces, esto es muy importante, la permeabilidad del suelo, el porcentaje de arena, de limo, de arcilla. Todo esto, claro, puede sonar un poco a parámetros técnicos, pero que en manos de un ingeniero agrónomo, de un correcto asesor agrícola, debe de, digamos, asesorar al agricultor cómo tiene que manejar su cultivo, su suelo. Esto es imprescindible. También es verdad que aquí lo que ocurre también, esto es un poco, no hay muchos, a ver, sí que los hay, pero ingenieros agrícolas, ingenieros agrónomos que sepan asesorar a los agricultores en base a las analíticas, bueno, pues digamos que no hay tantos. Lo que hay son muchos ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas muy ligados a casas de abonos, a marcas, etc. Entonces, yo sí que echo de menos la figura del ingeniero o del técnico independiente que, basándose en los baremos, porque esto al fin y al cabo son datos objetivos que le deben servir al técnico y al agricultor para tomar decisiones y medidas totalmente objetivas y bueno, beneficiosas para la buena marcha y la buena productividad de su cultivo. Entonces, bueno, esto es lo que os quería mostrar. Os quería mostrar cómo es un prototipo de análisis de suelo. Aquí faltarían los micros, que también los hacemos, el hierro, el boro, el cobre, el zinc, el manganeso, eso también lo realizamos, pero bueno, os he enseñado este ejemplo. Una cosa que quería comentar con respecto a las analíticas de suelos, cobran una importancia tremenda el muestreo. O sea, no, de poco vale tener el laboratorio sea escrupuloso e imperativo a la hora de seguir los procesos de análisis para sacar el fósforo, la caliza, el magnesio, etc., si el muestreo no se ha realizado de forma correcta. El muestreo de suelo es imprescindible, hay que hacerlo según unas pautas para que esa muestra que llega al laboratorio, o me la dan a mí, sea totalmente representativa. O sea, los datos que luego demos al agricultor les sirva para sacar conclusiones. Entonces, para ello, yo cuando me llaman a mí, los agricultores, o a cualquier cliente, yo les explico cómo deben tomar la muestra en base al cultivo, en base a cómo es el cultivo. Pero tenemos un vídeo donde, hace 4 minutos, donde explicamos perfectamente cómo se debe realizar un correcto muestreo para la planificación del abonado, en este caso, cultivos leñosos. Pero bueno, se puede extrapolar a otro tipo de cultivos. No sé si se habrá cargado, porque lo tenemos aquí en YouTube, pero bueno, lo voy a poner a ver si se hubiera cargado. ¿Quieres aprender a realizar un
para la planificación del abonado del cultivo. Acompáñanos en este vídeo donde te vamos a enseñar a hacerlo de forma correcta y sencilla. Lo primero en lo que hemos de pensar es qué objetivo tenemos con la realización del muestreo, ya que este condicionará el procedimiento. Plantear este objetivo nos dará la dirección a la hora de realizar la toma de muestras. Una vez que tenemos claro para qué vamos a realizar el muestreo, debemos estudiar los condicionantes de nuestra finca. En primer lugar, ¿de qué cultivo se trata? En este caso será olivar, pero podemos aplicarlo a cualquier otro cultivo leñoso. En una misma parcela podemos encontrar diferentes tipos de suelos, arenosos, arcillosos, pedregosos. Nuestro objetivo ha de ser siempre tener una muestra representativa de cada uno de ellos. Es por eso que previamente debemos identificar las zonas de muestreo dentro de esta parcela seleccionada. Esto lo podemos realizar utilizando la imagen satelital para identificar los cambios en los tipos de suelo. Incluso si quieres puedes corroborar esta información con la utilización de otros índices satelitales que te den más información. Aparte de los diferentes tipos de suelo, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta son las zonas de manejo. Es decir, de nada nos vale coger dos muestras de un mismo sector de riegos y después vamos a tener que realizar el mismo manejo. En este caso cogeríamos la que sea más importante dentro de la parcela. Por otro lado, si tenemos diferentes unidades de manejo, plantaciones de diferente edad, variedades, etc., dentro de una misma parcela podemos coger muestras de cada una de estas zonas. Una vez identificadas las que queremos muestrear, es hora de ir al campo. Realizar un correcto muestreo del suelo es una tarea fácil, pero como cualquier otra requiere de conocer el procedimiento. Debes saber que para que la muestra sea representativa tendrás que tomar al menos 5 submuestras de cada área seleccionada. Para ello te recomendamos que recorras la finca en diagonal, eligiendo puntos de muestreo en el centro de la calle o cerca del suelo del árbol. Es recomendable descartar los primeros 5 a 10 centímetros de suelo y que realices el muestreo a una u otra profundidad dependiendo del cultivo. Lo que debemos buscar siempre es tomar las muestras de suelo en las áreas donde principalmente se dará la actividad de las raíces, evitando siempre tomar muestras cercanas al bulbo húmedo creado por el sistema de goteo. En el caso del cultivo del olivo, realizaremos los muestreos de suelo a una profundidad de entre 15 y 50 centímetros. Para realizar la extracción de suelo puedes utilizar diferentes herramientas, desde lo más básico como es una azada, hasta alguna herramienta más específica como puede ser una barrera. Además de estas herramientas, te hará falta un cubo o espuerta para homogeneizar las submuestras y, por supuesto, el recipiente para realizar el envío de las mismas. Una vez tomadas las muestras de los diferentes puntos es hora de mezclarlas. Es importante que trates de coger la misma cantidad de suelo en cada una de las submuestras. Recuerda que la muestra tiene que ir de piedras, palos o restos de vegetación que puedan alterar el resultado. Una vez realizado esto, tenemos que introducir 1 kilogramo de suelo en la bolsa. Y muy importante, etiquetarla para saber a cuál de nuestras zonas de muestreo corresponde. Tu trabajo hasta aquí ha terminado y tan solo queda que nos envíes la muestra para que nosotros la recepcionemos y procedamos al análisis de la misma. Puedes utilizar una empresa de mensajería o traerla a nuestras instalaciones. Estaremos encantados de recibirte. Como ves, la realización de muestreos de suelo es bastante sencilla si se utilizan los criterios correctos. Aún así, desde CSR siempre ofrecemos un servicio de acompañamiento al agricultor e intentamos que todos estos detalles se tengan en cuenta para obtener los resultados adecuados. Recuerda que la agricultura es una actividad que requiere profesionalizarse y realizar un manejo de los cultivos lo más adecuado posible. Y para ello, la realización de analíticas de suelo es una herramienta fundamental. En nuestra web tienes mucha más información que te puede ayudar a realizar todo tipo de muestreos agrícolas. Incluso las torres más altas comienzan en el suelo. No lo olvides. Bueno, yo creo que más o menos en el vídeo queda claro cómo se debe realizar un correcto muestreo. Dicho esto, bueno, a mí, cualquier persona que quiera hacer analíticas, o sea, poniéndose en contacto conmigo, yo también puedo explicarle cómo debe realizar el correcto muestreo, que como comento es de extrema importancia para poder sacar conclusiones de cara luego a la planificación del abonado o
ya sea mejor para una finalidad, porque puede ser para poner una nueva plantación, para lo que he comentado, la elección de porta-injerto, de qué tipo de cultivo se adecua mejor a ese tipo de suelo, búsqueda de una posible problema de salinidad, en fin, o sea, hay diferentes condicionantes o diferentes cometidos para hacer el análisis de suelo. Bueno, voy a pasar a los análisis foliares. Voy a intentar ir rápido. Los análisis foliares son los análisis de hoja. Digamos que el análisis de hoja se puede hacer en cualquier tipo de cultivo y siempre digo que es lo más comparable a un análisis de sangre en nosotros. El análisis de hoja se hace principalmente para corroborar o confirmar, es como un control de calidad del plan de abonado que se ha realizado durante la campaña. Nos va a decir si lo que hemos aportado a nivel de nutrientes, de unidades fertilizantes, digamos, nuestro cultivo lo ha asimilado de forma correcta, el cultivo está equilibrado o hay que hacer una corrección, digamos, de forma inmediata. A ver, por hoja, cuando se hace un tratamiento foliar, sí que es verdad que la planta o el cultivo lo asimila de forma más instantánea, pero bueno, a mí siempre me trasladan que eso es, digamos, un pequeño parche para hacerlo algo a corto plazo, pero que lo ideal es basarnos siempre en la analítica del suelo. El análisis de hoja, lo que digo, es para confirmar que el abonado que se ha hecho durante esa campaña ha sido de forma correcta. Quiero mostrar, porque también tenemos un calendario de cuándo hay que realizar los muestreos. En cada cultivo tiene, digamos, una época idónea para realizar el muestreo. Bueno, os voy a enseñar primero un informe de análisis de hoja. Esto es, el formato que utilizamos es similar al de suelo. Aquí, en este caso, he cogido el de pistacho, igual. Aquí reflejamos análisis foliar de macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y de micronutrientes. Esto es de pistachero, pero se puede extrapolar a cualquier tipo de cultivo: olivo, vid, almendro, hortícolas, en fin, cualquier tipo de cultivo. Siempre lo damos interpretado. Como veréis, hay algún valor que está en rojo porque puede estar en un nivel crítico, en un nivel alto, bajo. Siempre, todo esto siempre está basado en un respaldo de valores de referencia que se han ido sacando durante años, o a lo mejor hay una fuente donde el laboratorio se apoya para dar este tipo de baremos. Pero bueno, todo siempre basado ya en años de experiencia. Entonces, ya os digo, esto es extrapolable a cualquier tipo de cultivo. Ahí os he mostrado macros, micros, y luego las relaciones nutricionales también las damos. Esto significa que hay nutrientes que pueden repercutir en la asimilación de otros. Quizá el hecho de que el calcio o el magnesio estén altos o bajos repercute en la asimilación del otro. Por eso siempre hablamos de equilibrio. Tiene que haber un equilibrio nutricional para el correcto desarrollo y funcionamiento del cultivo, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un análisis foliar, ¿vale? Y, a ver, os voy a llevar al calendario porque toda esta información que os estoy dando está en la web. O sea, que todo esto lo podéis consultar en cualquier momento dentro de la página web de CSR Laboratorio. Pero esto es interesante porque tenemos aquí un calendario donde reflejamos cuándo hay que tomar la muestra dependiendo del tipo de cultivo. ¿Vale? Esto es un calendario porque, claro, cada cultivo tiene un momento idóneo donde hay que tomar la muestra. Eso se ha visto durante décadas, en
dependiendo del ciclo vegetativo de cada cultivo, los nutrientes están más estables y es el momento idóneo para realizar el muestreo en base a lo que comento, en base a una época. Por ejemplo, aquí, almendro, ¿vale? Pues el almendro, la época idónea donde realizar el análisis de hoja es junio y julio, porque ahí se ha visto, lo que comento, durante años de experiencia, que es cuando nos va a dar los valores más representativos y correctos de dicho cultivo, ¿vale? Esto ya os comento, aquí tenemos los cultivos más comunes, aguacate por aquí, bueno, alfalfa, algodón, almendros, cereales, o sea, aquí vienen un listado de cultivos, digamos, los más comunes. La vid, ¿vale? Aquí lo tenemos, pistachero, en fin. Otra cosa que os quiero enseñar es, pinchando en algunos de los cultivos, nos llevan a cómo hay que realizar el muestreo. Porque no es importante solamente cuándo hay que realizar el muestreo de hoja, sino cómo hay que saber qué tipo de tejido hay que tomar para que realmente también sea representativo. Entonces, por ejemplo, esto, os voy a poner el ejemplo del nogal, pero igual, pinchando en el olivo, en el almendro, en el pistacho, en el manzano, en cualquiera, esto te lleva a lo mismo. Entonces, aquí te lleva a una ficha donde decimos cómo hay que muestrear, ¿vale? En este caso, el nogal, hojas terminales con pecioles, entre el 15 de julio y el 15 de agosto aproximadamente. Todo esto siempre es un poco aproximado. Tomar unas 100 o 120 hojas que provengan de al menos 30-35 árboles. Hay que coger hojas terminales con peciolos porque es, digamos, el tejido, desde el punto de vista de material vegetal, idóneo para que nos diga el estado de los nutrientes correctos de nuestro cultivo, ¿vale? Este es el nogal. Por ejemplo, me voy al pistachero, pincho aquí en el pistachero y igual. Época idónea donde realizar el muestreo, julio y agosto. Tomar de hojas terminales maduras de ramas no fruteras, eso es importante, eso en casi todos los cultivos se repite, sobre todo en los leñosos. Hay que tomar de ramas donde no haya fruto. Tomar de los 4 puntos cardinales del árbol, unas 20 a 30 hojas. Esto igual con cualquier tipo de cultivo, ¿vale? En fin, creo que es interesante. Bueno, esto está, digamos, al alcance de cualquier tipo de agricultor, de cualquier agricultor, dependiendo del cultivo, y bueno, creo que sirve para digamos, tomar decisiones de cara al análisis de hoja. Bueno, y por último, porque creo que ya es bastante tarde, las aguas de riego. Las aguas de riego, aunque por aquí no es una zona que no nos abunda mucho el agua, pero bueno, las aguas de riego es de los mayores condicionantes que tienen los cultivos de regadío. A mí me llama la atención, ya cada vez se hace más, cada vez los agricultores se están concienciando. Cuando alguien hace un nuevo sondeo, un nuevo pozo y el agua no la analiza. Yo, vamos, conozco casos que que lo han hecho así y luego al cabo de unos años han empezado a regar, etcétera, y bueno, han empezado a tener problemas con el cultivo, se secaba la viña, se secaba las plantas, y bueno, analiza el agua y resulta que el agua tenía un nivel de salinidad o una relación de sales que la convertía inviable para ese cultivo. Porque luego esa es otra. Las aguas de riego van cambiando durante los años, dependiendo de las aguas subterráneas, el nivel freático, la entrada de nuevos aportaciones de canales, etc. Las aguas pueden cambiar con el paso de los años. Por eso, la importancia que cobra conocer en todo momento cómo es la calidad agronómica del agua de riego. Ya no solamente por los daños que podemos crear al cultivo, sino también, porque dependiendo de cómo sea tu agua de riego, por el tema de la fertirrigación, es importante conocer el pH, importante conocer la cantidad de cloruros, de sulfatos, en base a los tipos de abonos que vayamos a utilizar. En fin, todo eso es importante conocer. Son datos que son importantes conocer para optimizar y tomar decisiones de cara a tu cultivo. Os voy a poner un modelo de informe de agua de riego porque bueno, creo que va en línea de
como son el resto de parámetros, de informes. Pero bueno, es que el análisis de agua de riego es uno de los análisis que más desarrollado lo tenemos. Damos mucha información de cómo, digamos, ya no solamente la composición del agua a nivel de sales, sino también disminución de rendimiento por el tipo de cultivo, porque no todos los cultivos, eso lo sabemos todos, no todos los cultivos son igual de tolerantes a la salinidad o a otro tipo de baremos. No es lo mismo un viñedo que un olivar o un pistachero. Entonces, bueno, esto es un análisis de agua de riego CIRCU, que es como lo identificamos, donde aquí damos el pH, conductividad, estos son los iones, cloruro, sulfato, sodio, calcio, magnesio. Todo esto, no sé si puede sonar un poco raro, pero todo esto es importantísimo conocerlo. A veces, claro, la gente piensa, o muchos agricultores piensan que con la conductividad es suficiente. Eso es un error tremendo. Hay aguas que pueden tener una conductividad alta y ser más alta para el riego que otras aguas que tienen una conductividad menor. ¿Por qué? Por la relación de sales. Por la relación de sales que tiene el agua que tiene una conductividad menor, la convierte en mucho más peligrosa que una agua que tiene una conductividad más alta. Entonces, por eso digo la importancia que cobra conocer un agua de riego en profundidad. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es lo que voy a enseñar. También decimos, tú con el agua de riego puedes abonar. También decimos el valor nutricional que tiene el agua. Los nitratos, que eso se traduce en aporte de nitrógeno, aporte de fósforo, aporte de potasio, todo esto también lo damos en el valor nutricional. Cálculos agronómicos, todos los cálculos agronómicos son cálculos que hacemos en el laboratorio donde vemos la tendencia que esa agua va a tener a alcalinizar el suelo, a acumular sales, etc. Todos estos son valores, son parámetros técnicos, pero, a ver, bueno, a nivel de laboratorio es algo común y cotidiano para nosotros y que nos ayuda a saber la naturaleza o peligrosidad que tiene ese agua. ¿Vale? Disminución de rendimiento por salinidad, por tipo de cultivo. Aquí decimos, dependiendo del tipo de cultivo, si es tolerante, medianamente sensible, regando con ese agua la disminución y merma que va a tener regando con ese agua. En fin, es un poco que os lo quería enseñar. Y aquí al final damos una evaluación global del agua de riego. Calidad agronómica, muy buena. Hay otras que son aceptables, otra es muy mala. Nivel de riesgo, bajo, medio, ninguno, en fin. Esto es un análisis de agua de riego. Insisto, importantísimo conocerlo, conocer las aguas de riego para ver el riesgo de salinización o de otro tipo de riesgo que puede tener para los cultivos. Porque ocurre una cosa, cuando se riega un suelo durante muchos años con un agua muy salina, si salinizas el suelo, ese suelo ya prácticamente queda estéril para casi siempre. A no ser que gastes mucho dinero en echar mucha materia orgánica, y aún así, ese suelo, si tú lo has salinizado por el agua de riego, ese suelo ya queda totalmente improductivo. Entonces, bueno, se trata de tener datos y bueno, certidumbre de cara, digamos, a tomar decisiones. Y bueno, no voy a entrar tampoco mucho, pero bueno, decir que también la importancia que cobra los análisis de abonos y fertilizantes. Hacemos análisis de abonos y fertilizantes de todo tipo. Fitopatología también, es que quiero ir un poco rápido porque creo que es muy tarde. Fitopatología, igual. El agricultor debe de saber que los ataques de, digamos, cuando su cultivo puede tener algún tipo de hongo, algún tipo de nemato, etc. Eso es importante conocerlo, la sintomatología, porque digamos que no siempre los cultivos pueden, digamos, tener síntomas muy comunes y no saber la causa, si puede ser un problema de salinidad, un problema de carencias a nivel de suelo, o puede ser un problema de un hongo, un problema de enfermedad. Entonces,
Para tomar medidas correctoras hay que diagnosticar, hay que saber ante qué estamos. Si eso es como la vida misma, como las personas. Nosotros tenemos algún tipo de afectación y cuando vamos al médico, el médico lo primero que te manda es hacerte pruebas, análisis de sangre, análisis de orina, pues esto es igual. Esto es para poder tomar soluciones o buscar medidas correctoras, primero hay que saber qué es lo que está ocurriendo en nuestro cultivo, ¿vale? Entonces, bueno, análisis de hongos, de fitopatología, de nematos, todo eso lo realizamos tanto en suelo como en planta. Y bueno, lo que os comentaba, análisis de abonos de todo tipo, de enmiendas orgánicas, de abonos líquidos, todo esto cada vez se va haciendo más. El tema de los abonos minerales, organominerales líquidos, eso los agricultores, ya no solamente con empresas que fabrican ese tipo de abonos, pero ya cada vez más son los agricultores quien a mí me traen muestras o me facilitan muestras porque, bueno, quieren conocer la riqueza real de lo que le están vendiendo en caso de que sea un abono mineral o organomineral o líquido. Y en el caso de enmiendas orgánicas hablo de basura, de compost, etc. Pues eso, bueno, pues, yo creo que es imprescindible saber las riquezas de materia orgánica, de NPK, metales pesados, o sea, todo eso es imprescindible conocer para saber lo que estamos aportando a nuestro cultivo. Entonces, son cada vez más los agricultores que nos traen muestras para analizar y saber ante qué productos están o están adquiriendo. Y bueno, por mi parte no me quiero extender más, creo que con esto es más que suficiente. Simplemente, pues eso, una conclusión general de que los análisis en agricultura se llevan haciendo décadas, que no es una herramienta que se esté haciendo ahora. Y yo creo que el agricultor o la agricultura, como están poniendo las cosas, hay que apoyarse en los datos para saber, digamos, en el estado que están nuestros cultivos, qué manejo realizar, principalmente, esto que digo me refiero con el tema de los abonados. Saber qué tipo de abono es el más adecuado para nuestro cultivo es imprescindible para, digamos, no gastar el dinero de forma, no aportar un tipo de abono que realmente no es el necesario para nuestro cultivo, porque a lo mejor tenga el suelo ese almacenamiento de ciertos nutrientes, la planta, etc. Entonces, los análisis en la agricultura cobran esa importancia para, digamos, intentar ser más rentables y que los márgenes sean superiores para el agricultor. Entonces, creo que no hay que verlo como un gasto más, sino como una ayuda, una herramienta para mejorar el día a día de la agricultura. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. ¿Cualquier pregunta? Si hay alguna pregunta para Domingo. ¿Al tiempo estáis? Quiero decir, por último, porque bueno, yo si estuviera en lugar del agricultor, la haría, los precios de los análisis, a mí me lo pueden preguntar, por supuesto, pero también en la página web vienen todos los precios. Aquí donde pone utilidades, catálogos y tarifas, o sea, aquí tenemos publicados los precios de todos los análisis, ¿sabes? O sea, de suelos, de aguas de riego, de foliares, todo viene aquí. Lo digo por si lo queréis consultar, todo es público. Por si os queréis ahorrar la pregunta de... Es que yo haría esa pregunta. A grosso modo. Sí, la tenía preparada, pero he visto que al final has hecho una pequeña referencia. Que justo antes de plantar algún tipo de cultivo es importante comprobar si la tierra está sana, tiene nematodos, etc. Porque conocemos algún caso en el pasado en el que se han puesto a hacer eso sin mirar y luego resolver los problemas. Claro. No solamente la analítica de la composición del suelo, sino ver lo sano, ¿no?, que está en el suelo y los problemas que puede tener. Claro, o sea, el tema de la fitopatología, yo, debido a mi trabajo,
conozco innumerables agricultores pues, que han tenido, pues, han hecho una inversión importante, ya sea de leñosos o, sí, principalmente así casos que conozco más de pistachos o algún olivar grande, donde también es verdad que había, me acuerdo de uno que había un precedente de donde hubo huerta, hubo un cultivo hortícola, y claro, el cultivo hortícola deja en muchos casos esporas y tipos de hongos que luego acaban afectando a ciertos leñosos, como el pistacho, el olivo, etc. Entonces, claro, luego con el paso de los años empezaban a aparecerle árboles que se secaban, etc. Y ya hicimos análisis y tenía, vamos, verticillium, un tipo de hongo. El problema fue a más, se fue expandiendo, una pena. Pero bueno, como son innumerables casos, sí, se trata de digamos, tener, digamos, garantías de que, porque luego puede pasar cualquier cosa, luego durante la vida del cultivo te puede entrar cualquier tipo de hongo, etc. Pero por lo menos, claro, tener la certidumbre, porque lo que nos gastamos lo que los agricultores se gastan en una inversión de una plantación es un dineral, yo creo, vamos, es así comparado con lo que te supone hacer un estudio analítico que te vaya a dar esa seguridad, ¿vale? Eso es así. Pero bueno, es importante conocer población de nematodos, cuanto más datos tengamos, mejor, mayores garantías tenemos para luego operar o no operar, hacer ese tipo de operaciones. Veo que no hay más preguntas, así que ahora a continuación vamos a pasar a la Casa de Herencia, donde degustaremos productos locales y podremos seguir compartiendo experiencias o resolviendo algunas dudas que hayan quedado más cerquita. Muchas gracias a todos por venir y a Domingo en especial y a Angélica, que no está, en especial por haber venido. Muchas gracias.